Nos encontramos acá en mi casa con mi mamá, Karina, a la cual le voy a realizar una entrevista sobre la dictadura militar. Buenas tardes, mi nombre es Karina Marcela Fernández, tengo 53 años y acá me encuentro disponible para que mi hija me entreviste. Para comenzar con la entrevista, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué fue la dictadura para vos? Bueno, la dictadura militar, en realidad yo era muy chica, era una niña, así que no, en ese momento no tenía idea de lo que sucedía. Toda mi infancia, yo nací en el año 1969, así que mi infancia, mis primeros años de vida fueron en la dictadura militar, durante la dictadura. Para mí eso era lo que conocía. Mi democracia, cuando comenzó la democracia, yo ya tenía 12, 13 años, así que los primeros años de vida, los primeros años de escuela fueron durante la dictadura. Y no tengo muchos recuerdos de lo que era. En realidad la dictadura para mí, te puedo decir lo que es ahora como adulta, porque yo durante, los primeros años de mi infancia, yo nací en 1969, los primeros años de mi infancia viví en dictadura y es lo único que pude conocer. Durante ese periodo yo no sabía realmente lo que era. Para mí era natural la vida que se llevaba en mi país en esa época. Ahora como adulta puedo decirte que la dictadura fue un periodo nefasto para nuestro país al que nunca más quisiéramos volver ninguno de nosotros. Falta de libertades, de cosas atroces que sucedieron, algo que nadie quisiera volver a vivir. Bueno, para proseguir con la entrevista, te quería preguntar personalmente, ¿qué recordás? De esa época de dictadura, Sí. en realidad no recuerdo nada que tenga que ver con la dictadura, porque como ya te dije anteriormente, yo nací, o sea, mi infancia no conocía otra cosa, y además no me acuerdo de cosas puntuales siendo tan chica. Lo único que puedo referirte es que, por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá era delegado, trabajaba en General Motors y era delegado, no sé si del sindicato, no sé qué era en esa época, y yo me acuerdo que a mi mamá, él que trabajaba de noche, a veces iba de noche o a reuniones, y le decía, Mari, si a vos te llaman y te dicen que yo estoy tirado en la esquina, no salgas, no hagas caso. Yo ahora grande, adulta, supongo que tenía que ver algo con esto, con la desaparición de personas. Mi papá no andaba en nada raro, pero bueno, era militante de la política, un poco, ¿no? No, pero y estaba, siempre era delegado de los sindicatos y era como el referente a veces de sus compañeros. Y yo recuerdo que le expresaba esto a mi mamá, que le haga caso por favor en eso, porque podría ser mentira y era una trampa para que salga, por ejemplo. Supongo yo ahora como adulta. Otro recuerdo que ahora me viene a la memoria hablando de esto es, en esa época teníamos tele blanco y negro, no existía la telecolor. Y me acuerdo que en radio y en tele se cortaba la programación porque comunicado oficial, número y la junta de gobierno, que eran en esa época los militares, decían un comunicado al pueblo, ¿no? Algo que querían expresar ellos. Pero se cortaba la transmisión y me acuerdo, comunicado oficial, número, tanto. Me acuerdo de eso también, escucharlo. También una pregunta que tiene que ver con esto, sobre lo que recordás, es sobre la censura, que era una palabra y una definición que se utilizaba mucho y circulaba por esa época, ya sea tanto la censura de libros, de revistas, de música, justamente que era la mayoría. ¿Qué recordás de eso y si alguna vez viste o que hiciste algo que en ese momento estaba censurado y que estaba mal visto consumirlo o tenerlo? Bueno, realmente la censura como tal en esa época no, yo no la sentía ni la notaba ni podía distinguirlo porque como te dije era natural vivir en ese ambiente para mí. Ahora no, ahora como adulta sí puedo decirte que sí, que había censuras en algunos libros de cuentos, historias, revistas, música por sobre todo, como dijiste vos. Muchos artistas debieron exiliarse de nuestro país a causa de toda esta censura, de la dictadura. No les quedaba
otro camino que irse del país, ya que acá no podían expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus letras de canciones. Así que bueno, sí, había mucha censura, pero era algo natural. Por más que el pueblo seguramente no estaba de acuerdo, no quedaba otra que acatar, porque estaban prohibidos realmente. Concuerdo plenamente en tu anterior respuesta. Y bien, ¿qué hubieses hecho si en esa época, en esos años, se llevaban a tu papá o a tu mamá? O bien a tu tía, a tu tío, cualquier familiar que sea mayormente cercano. No sé, no sabría qué responderte. Primero, que me falten mis papás, que ahora ya no los tengo, es lo peor que me pasó en la vida. Estar sin ellos, que me falten, es lo peor que me pasó en esta vida. Y en esa época yo era una niña. Si hubieran desaparecido mis padres, se los hubieran llevado, eh, creo que no sería para nada la persona que soy hoy. Si hubiera crecido sin ellos o bueno, si hubiese sido víctima de esta atrocidad, eh, estoy segura que mi vida no sería lo que soy si me hubieran faltado ellos desde chica. Sería algo, no sé, no puedo ni imaginármelo, atroz. ¿Y si te llevaban a vos, hoy en día te animarías a contar tu historia? Y sí, si hubiera sobrevivido, seguramente sí, porque este famoso nunca más que todos decimos, que hay libros también, eh, tenemos que luchar todos como argentinos, como pueblo, como ciudadanos, para que nunca más pasen estas cosas. Y la única manera de que esto no vuelva a suceder, una de esas maneras, puede ser contando experiencias e historias. Realmente si me hubieran llevado a mí, no sé cuál sería mi vida. Tal vez no estaría acá con vos, no sé. Bueno, sí, mi hija serías igual, supongo. Pero si me hubieran llevado, o en esa época lo que sucedía era que a las personas que secuestraban, muchos jóvenes, muchas personas que estaban estudiando en la facultad, eran secuestradas sin motivos, encarceladas, y muchas chicas tal vez estaban embarazadas o eran mujeres jóvenes, y los hijos que nacían en cautiverio bajo la prisión de los dictadores militares eran dados en adopción o vendidos a familias, o se los quedaban los mismos militares como hijos. Todo esto es lo que sabemos de las abuelas de Plaza de Mayo, que viven buscando a esos nietos, Aún hoy en hijos día. de hijos, sí, aún, y siguen apareciendo y siguen recuperando nietos de sus hijos que fueron secuestrados. Si yo hubiera sido una niña de esas que había nacido, o sea, de una madre, y me hubiera criado en otra familia y hubiera sabido la verdad, que era una hija de desaparecidos, sí, por supuesto, creo que tendría la fuerza, las agallas y la valentía para contar mi historia, para que nunca más vuelva a suceder todo esto. Otra de las preguntas que tengo escritas es, ¿qué haría si vuelve la dictadura a nuestro país? Uy, qué pregunta difícil. ¿Qué haría? Yo creo que ya en el corazón y en el raciocinio de todos los ciudadanos de nuestro país no entra más el poder vivir nuevamente en dictadura. Sé que, bueno, como todo en esa época tampoco pensaron que los militares iban a irrumpir y tomar el gobierno y avasallar con la democracia y los derechos de los ciudadanos. Pero yo creo que ahora en la cabeza de ninguno de nosotros puede ni siquiera imaginarnos qué pasaría si vuelve la dictadura. Pero en un caso hipotético, no sé qué haría, porque te prohíben todo y no te dejan hacer nada. Supongo que como la mayoría de las personas, acatar lo que haya, porque uno juega mucho con el miedo de las personas. Y no sé, hacerte la héroe no podés. Ruego a Dios que nunca más vuelva la dictadura, porque no es un lindo para vivir en un país, y más conociendo ya la democracia. La mayoría de mi vida, de los años de mi vida, los viví en democracia.
Entonces, si ahora llegase a venir la dictadura nuevamente, sería caótico para mí y para todos, y para mi familia y el bienestar de nuestro país. Sería retroceder, volver atrás en el tiempo, algo que nadie desea que vuelva a suceder. Otra de mis dudas es, ¿qué pensás sobre los militares de la dictadura? ¿Y qué harías si tuvieras uno ya retirado frente tuyo? ¿Qué pienso sobre los militares de la dictadura? Pienso que los militares son necesarios para un país, pero si cumplen la función que deben cumplir, la de proteger el país, proteger las fronteras, bueno, en caso de que haya un ataque externo, defendernos. Y eso, pienso que para eso, esa es la función de los militares. Ahora, ejerciendo la dictadura, son lo peor que le puede pasar a un país, a la democracia, y si tuviera uno enfrente, le preguntaría cómo pudieron hacer esas atrocidades, cómo no pudieron ponerse en el lugar de las otras personas, en el lugar de la familia de esos desaparecidos, de esos padres, de esas madres que les quitaron los hijos, ¿en pos de qué? De poder, de mando, de dominar un país. No encuentro, por más que piense, no encuentro ningún justificativo al accionar de los militares en la dictadura. No sé qué los movilizó a hacer lo que hicieron y no puedo comprender tanta poca empatía, poca humanidad. No sé, si lo tuviera enfrente, le diría de todo menos lindo y pediría explicaciones por lo que hicieron. Para finalizar esta entrevista, mami, te quiero hacer una última pregunta. ¿Perdiste algún ser conocido durante esta época? Ya sea familiar lejano, lo que sea. No, ningún conocido, ni familiar, ni amigo, ni nada cercano, ninguna persona cercana. Bueno, y agradezco a Dios que no tenga que haber pasado por esta situación, porque debe ser, pasar por esto, ser familiar de un desaparecido, de una desaparecida, creo que te deja huellas imborrables y un dolor tan grande que ya perder a un ser querido de forma natural es muy doloroso, y en estas condiciones no puedo imaginarme lo que puede sentirse, el dolor tan inmenso que puede ser. Bien, muchas gracias por la entrevista, por sus respuestas. Espero repetir esta ocasión. Gracias.